Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos a este tiempo devocional. Es tiempo en el que apartamos para seguir estudiando la palabra del Señor y seguir este plan de lectura que estamos haciendo, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra del Señor. En el día de ayer, domingo, iniciamos un nuevo libro. Acabamos de terminar el libro de Éxodo y estamos iniciando el maravilloso libro de Levítico. Un libro en donde tenemos que entender que el pueblo del Señor ha salido de la esclavitud, ¿cierto? Y ese proceso que encontramos en el libro de Éxodo como de una manera maravillosa, sobrenatural. El pueblo sale de esta esclavitud que estaban viviendo y experimentaban en Egipto. Luego de esto, entonces ya se encuentran, luego esta espectacular salida de Israel de Egipto, la nación acampa al pie del monte Sinaí durante aproximadamente 2 años para escuchar a Dios. Eso lo vemos desde Éxodo 19 vamos a leerlo ahora hasta el número 10. Era un tiempo de descanso, era un tiempo de enseñanza, fue un tiempo de edificación y encontrarse con el Señor en cara a cara. En el Éxodo encontramos entonces ese proceso de limpieza, de adoración y de servicio que el Señor quería en su pueblo amado. Encontramos en este libro y vamos a empezar a estudiar acá en el libro del Levítico acerca de la santidad de Dios. Por eso este devocional yo le he querido titular La santidad de Dios, y el versículo central que encontramos dentro de este libro de Levítico está en el capítulo 19, que lo estaremos leyendo más adelante, en el versículo 2, donde nos dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y es muy fuerte y es una palabra gigantesca cuando hablamos del ser santo y de la santidad, porque nos podríamos, claro está, entonces hacer una pregunta. Dios nos dice: yo soy santo. Y porque yo soy santo, entonces dice, porque yo soy santo, vuestro Dios, el Señor espera también santidad dentro de su pueblo. Y entonces nos hacemos una pregunta: pero ¿cómo un pueblo que está en el pecado puede acercarse a un Dios santo? Pero esta pregunta también tú y yo nos las podemos hacer también. ¿Cómo nosotros, aún viviendo en medio del pecado, siendo pecadores, podemos acercarnos a un Dios que es santo? Y para eso yo quiero que entendamos un poco algo acerca de la santidad. ¿Qué significa santo? Santo significa separado o dedicado. Y Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿cierto? Lo que estuvimos viendo en Éxodo. Ahora vamos a encontrar en Levítico que el Señor está sacando a Egipto del pueblo. ¿Por qué? Porque está sacando del corazón, de su mente, de sus costumbres a este pueblo lo que habían vivido y lo que ya estaban haciendo, acostumbrados a lo que vivían y a lo que hacían en Egipto y lo que este pueblo también estaba haciendo. Les estaba mostrando cómo cambiar las formas egipcias de vida y pensar en las que el Señor quería para su pueblo, aquellas que definitivamente les llevarían a vivir de una manera diferente, a vivir de una manera sobrenatural y a vivir conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Ellos vieron la mano poderosa del Señor. Los israelitas han llegado a salvo al pie del monte Sinaí. Estuvimos leyendo acerca del tabernáculo en Éxodo. El tabernáculo ya ha sido terminado. Ese lugar para buscar al Señor, la presencia de Él, para acercarse, para ofrecerle a Él ese holocausto. El pueblo pasaría entonces un largo tiempo en este lugar donde el Señor les empieza a enseñar esa nueva vida con instrucciones muy claras sobre cómo
en medio del pecado el Señor quería relacionarse con ellos y cómo este pueblo podía relacionarse con ese Dios santo. Y estas instrucciones, familia, nos ayudan a evitar y tomar decisiones a la ligera en nuestra relación con este Dios santo que tú y yo tenemos. Aprendemos de la santidad y de la majestad de Dios como con quien tú y yo podemos tener una relación personal. Porque bien, vamos a ver muchos tipos rituales que ellos debían hacer, que ya hoy no los tenemos que practicar, pero debemos dedicar. Y eso es algo importante que tenemos que entender. Y es que debemos dedicar cada área de la vida nuestra a Dios. El deseo de esa obediencia absoluta que el Señor espera de nosotros como hijos de Dios a Él. Aunque no celebramos y ya no debemos celebrar todas esas prácticas que el pueblo de Israel estaba haciendo, debemos entender que ese mismo espíritu de querer hacer las cosas, de obedecerle a el Señor y de vivir en santidad, tú y yo tenemos que hacerlas. Porque ¿saben qué? Cuando estudiamos y en el transcurso de estos días que vamos a estar estudiando acerca de las ofrendas, aprendemos la seriedad, familia, del pecado y la importancia de llevar nuestros pecados ante Dios para su perdón. Y qué hermoso también entonces hacer ese contraste y entender que nuestro Señor Jesucristo viene a ser ese cordero inmolado, perfecto, sin mancha, porque cada una de esas ofrendas, de esos sacrificios que ellos debían de hacer, fueran toros, grano, cabras, ovejas, las ofrendas para el sacrificio tenían que ser perfectas, sin defecto o magulladura, sin ningún error. Este tipo de sacrificio debía de ser de esta manera. Pero encontramos también el tipo del sacrificio último que vendría. ¿Que fue quién? Que fue el Señor Jesús, el Cordero maravilloso de Dios. Jesús vino, familia, y vino a abrir ese camino hacia Dios, como el sacrificio último al dar su vida, como el sacrificio final en nuestro lugar. Es hermoso entender esto. Entonces esa verdadera adoración y la unidad con Dios comienza cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, cuando aceptamos a Cristo como el único que puede redimirnos del pecado y ayudarnos a acercar a Dios. Cada una de estas instrucciones que vamos a estar estudiando incluyen un caminar santo con Dios, y los patrones de vida espiritual se siguen aplicando hoy también. Y hay un llamado claro que el Señor nos está dando a nosotros, a ti, a mí, como hijos de Dios. Es a que en medio de la santidad de Dios, de que tenemos un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios apartado, separado, el Señor también quiere eso en nosotros. Vamos a estar viendo unas instrucciones para las ofrendas, instrucciones para los sacerdotes, instrucciones para el pueblo, para el altar, para vivir una vida santa. Eso el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dios dio a los israelitas normas claves para vivir una vida santa. Ellos tenían que ser apartados, tenían que ser distintos del resto de las naciones paganas, llamémoslo así, que habían alrededor de ellos. Por eso, de igual manera, todos los hijos de Dios deben estar separados del pecado y debemos tener unas vidas, vivir dedicados a Dios. Dios todavía quiere quitar el pecado de nosotros, el pecado que aún está muy cimentado en nuestro corazón, porque vivimos en un mundo en medio del pecado. Pero como lo dijo el Señor Jesucristo, recuerden esa oración tan bonita y especial que hace el Señor Jesús cuando ora por sus discípulos y le dice: Señor, yo no te pido que los apartes, ¿cierto?, del mal o del mundo, porque pues no podemos vivir en una burbuja, pero sí que los cuides, que sí que nos lleves a vivir de una manera diferente. En Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Y guardarnos del mal es también que tú y yo vivamos esa vida diferente. Que no manejemos, que no actuemos, que no vivamos conforme a las costumbres del mundo, a lo que hay a nuestro alrededor, a lo que todo el mundo hace y que es mirado como algo normal, ¿cierto? Que es visto como lo que todo el mundo debe hacer. Tú y yo debemos vivir al estilo del Señor. Tú y yo estamos llamados a vivir unas vidas apartadas, diferentes, en el que cada día estamos alejándonos más de aquellas costumbres que son del mundo y que el Señor no le agrada. Y el Señor nos lo dijo y nos lo recuerda muchas veces en su palabra cuando Él dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, no a la manera del mundo. Y este pasaje es muy claro en Romanos 12, del 2 al 3, cuando el Señor nos dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, es aceptable, es perfecto. Eso es lo que el Señor quiere. Y esa es la vida que el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios vivamos, entendiendo que Él es un Dios santo y que Él quiere esa santidad. Él quiere que tú y yo vivamos separados del pecado. El Señor quiere que vivamos unas vidas dedicadas a Él, en donde entendamos qué es lo primordial, en donde entendamos a qué yo le doy prioridad. Sí, no es apartarnos completamente del mundo, porque debemos hacer cosas, debemos trabajar, hay muchas cosas que tenemos que seguir, pero esa no es nuestra prioridad, eso no es lo que gobierna nuestra vida, no es lo que nos lleva a tomar las decisiones, no, es lo que está en el corazón de nuestro Padre Dios. Así que la invitación en este día es a que no olvidemos quién es nuestro Dios. Es un Dios santo, es un Dios apartado, es un Dios sin mancha, que quiere que tú y yo, como hijos de Dios, podamos experimentar una vida diferente. En estos primeros capítulos del libro de Levítico, ayer nos correspondía el capítulo 1, hoy nos corresponde el capítulo 2, nos muestra los diferentes tipos de ofrendas que el Señor estaba esperando en sus hijos. Y Él les habla de 5 tipos de ofrendas. El de holocausto, ¿cierto? Que eran para pagar pecado, para la paga de sus pecados en general. Ofrendas vegetal para mostrar honor y respeto a Dios en la adoración. Ofrendas de paz para expresar gratitud a Dios. Ofrendas por el pecado para pagar por pecados no intencionales de impureza, negligencia, imprudencia. Y también ofrendas por la culpa para pagar pecados contra Dios y contra otros. Pero frente a este tipo de ofrendas que encontraremos en estos primeros capítulos que ya estamos leyendo, tenemos que entender algo. Aquí se encuentran detallados estos 5 ofrendas principales que los israelitas hacían a Dios, pero también hacia estas ofrendas para que sus pecados fueran perdonados y para restablecer, ojo a esto, su relación con Dios. Pero tenemos que entender también algo, hijos de Dios, y es que la muerte de Jesucristo hizo estos sacrificios innecesarios, ya que debido a su muerte nuestros pecados fueron perdonados completamente y restaurada nuestra relación con Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser conscientes de eso. Y es muy importante y edificante estudiar eso para que entendamos, digámoslo así, la magnitud del pecado, cómo esto nos puede separar del Señor, la obra redentora maravillosa que Jesucristo hizo, pero también la actitud que nuestro Padre Dios quiere de nosotros, porque Él espera en nosotros, sus hijos, que arrepentimiento y obediencia frente al pecado, porque Él es un Dios santo. Así que vamos a orar y vamos a decirle a Él en este día que queremos ver su gloria y que queremos vivir conforme a cómo es Él, a ser santo, a vivir y tener una vida apartada para Él. Amado Padre, mi buen Dios, gracias te damos en este día. A ti, mi Señor, porque eres un Dios santo, porque eres un Dios sin mancha,
poderoso, perfecto. No hay nadie como tú. Y si nos miramos bajo esa lupa, Señor, sabemos que no podemos darte, Señor, aún y lo que tú te mereces. Pero hoy te damos gracias por esa obra redentora que tú hiciste con la vida de Jesucristo, ese Cordero perfecto, inmolado sin mancha, perfecto, para que pudiéramos restablecer esa relación contigo, Señor, y tener esa entrada directa ante tu presencia. Pero también, Señor, tenemos que entender y hoy somos conscientes de que debemos entender la magnitud del pecado, cómo el pecado nos separa de ti, cómo tú esperas un arrepentimiento en nosotros, tus hijos, y obediencia hacia ti. Llévanos, Señor, a ser conscientes, llévanos a comprender esto y a tener un corazón dispuesto para hacer tu voluntad y hacer las cosas conforme a ti. Vivir vidas apartadas, vivir vidas, Señor, consagradas, dedicadas a ti, entendiendo que tú eres quien ocupa el primer lugar y todo lo que hagas, Señor, es conforme a ti, a tu voluntad, Señor, porque queremos vivir en tus planes siempre. Gracias, mi buen Dios, por este día. Te alabamos y te bendecimos y en tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.